Antes de comenzar con el video, quiero invitarte para que puedas pasarte por el segundo canal llamado Laxcomo, donde se está cubriendo las últimas noticias, algo que en este canal no se puede hacer y algo que constantemente me han estado pidiendo en los comentarios. Al Congreso se le trata de echar todas las responsabilidades de una serie de incapacidades que hay a nivel del Ejecutivo. No defiendo ni defenderé a la corrupción ni a los corruptos, pero tiene lógica que, por ejemplo, al expresidente democrático, al doctor Alan García, lo hayan querido tener sin acusación. Hace unos días expresé mi firme condena ante los graves y escandalosos audios que revelan la corrupción enquistada en el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque van a venir más audios, se habla de 3.000 audios. ¿Tienes una idea tú de cuántos audios hay todavía? No. ¿Me acerco con la cifra? Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Juráis por estos santos evangelios desempeñaros como presidenta en funciones ante la suspensión del presidente Martín Vizcarra Cornejo. Sí, juro. Hasta hace poco, para un sector de la población daba por hecho que los golpes de estado habían quedado en tiempos pasados. Eso se pensaba, eso se creía. Cuando el expresidente Vizcarra disolvió el Congreso anterior, la mayoría de los peruanos pensaba que las peleas entre el Congreso y el Ejecutivo habían terminado, que los partidos políticos habían comprendido, pero estábamos muy lejos de esa realidad. El presidente estaba acusado de haber recibido coimas por contratos de obras públicas en 2014, cuando era gobernador regional de Moquegua. También fue señalado de instar a mentir a 2 funcionarios del palacio sobre un cuestionado contrato a un cantante. El expresidente Martín Vizcarra fue citado al Congreso a las 11 de la mañana. Vizcarra ejerció su defensa. En su discurso dijo algo provocador para los congresistas. Todos en algún momento podríamos ser objeto de acusaciones. Por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen proceso de investigación en el Ministerio Público. ¿Tendrían que dejar su cargo por ello sin la investigación fiscal que haya sido concluida? Posterior a ello, se procedió al debate de la aprobación de la vacancia. Con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, de un total de 130 congresistas, se aprobó la vacancia presidencial por incapacidad moral. Tras ser destituido como presidente, en un mensaje a la nación dijo: "Me voy con la conciencia tranquila del deber cumplido. Esperemos que en el futuro depare lo mejor para los peruanos y esperemos que ojalá que pronto nos enteremos de cuáles fueron las razones de fondo para esta decisión. Si son decisiones lo mejor para todos los peruanos o son intereses personales". En esa misma línea recalcó: "Hoy día dejo el Palacio de Gobierno, hoy día me voy a mi domicilio, a pesar que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión. Directamente y como Martín Vizcarra, no voy a tomar ninguna acción legal. No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder". Posteriormente, grupo de personas y colectivos comenzaron a marchar hacia la Plaza de San Martín, bajo el lema "Merino no me representa". Desde horas de la tarde, personas comenzaron a llegar a los exteriores del edificio del Palacio Legislativo, el cual se encontraba custodiado por la Policía Nacional.
Un incidente se produjo en la Plaza Bolívar, en los exteriores del Congreso, en donde el congresista Richard Burga fue agredido por un joven de 24 años cuando se encontraba dando declaraciones a los medios de comunicación. El joven fue liberado días después, gracias a la ayuda del congresista agredido. También se registró manifestaciones en otros puntos del país, entre ellos Chiclayo, Arequipa y Trujillo. Todo esto ocurrió el 9 de noviembre de 2020. Martes, 10 de noviembre. A las 9 de la mañana se convocaron manifestaciones en diferentes ciudades en rechazo a la toma de mando por parte del presidente del Congreso, Manuel Merino. El Congreso de la República celebró una sesión solemne para la toma del poder ejecutivo. Durante su discurso, Merino aseguró que habría elecciones presidenciales el 11 de abril de 2021. Nuestro compromiso es llevar adelante una transición democrática, sostuvo. Asimismo, señaló que Perú debe seguir con la reactivación económica, fortaleciendo el desarrollo de las pequeñas y grandes empresas para generar más empleo. Las protestas autodominadas como "se metieron con la generación equivocada" o "generación del bicentenario" salieron a las calles bajo las consignas "Merino no me representa", "Merino no es mi presidente", entre otras. Se registraron diversas manifestaciones y detenciones en regiones y ciudades como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo e Iquitos. Cientos de personas se reunieron en las principales plazas y calles de los departamentos Cusco, Apurímac, Tacna y Puno. En la región Loreto, algunos dirigentes de las comunidades indígenas calificaron como vergonzosa la decisión del Parlamento e indicaron que organizarían protestas para mostrar su total rechazo a la vacancia en contra del expresidente Martín Vizcarra. En Piura se registraron enfrentamientos en la plaza Ignacio Merino. En Cusco, la policía usó bombas lacrimógenas para contener y dispersar a los manifestantes. En hora de la tarde, manifestantes fueron dispersados cuando se reunían en la plaza de San Martín. La policía usó bombas lacrimógenas para dispersarlos, esto según el jefe de la región policial Lima, Jorge Luis Caballas, para evitar el contacto entre policías y manifestantes y prevenir posibles contagios del COVID-19. Tan solo en Lima, al menos 16 detenidos, según la congresista Carolina Lizárraga. Miércoles 11 de noviembre. Como una manera de mantener las medidas de distanciamiento social y de protesta pacífica, cientos de manifestantes, en especial en algunos distritos de Lima y las otras grandes ciudades del país, realizaron cacerolazos en sectores con edificios de residencias multifamiliares y por las calles en contra del nuevo gobierno de Manuel Merino y de apoyo del saliente presidente Martín Vizcarra. Supuestamente se habrían detectado grupos de terna en las manifestaciones, quienes habrían detenido a algunos manifestantes en el centro histórico de Lima. En Huancavelica, cerca de 5.000 personas intentaron hacerse con el control de la central hidroeléctrica del Mantaro. Estos fueron dispersados con bombas lacrimógenas lanzadas por la policía. En Puerto Maldonado se registraron 20 detenidos y un periodista herido. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso rechazó citar a Jorge Lam, subcomandante general de la Policía Nacional del Perú, a fin de que éste declare por la realización de detenciones en medio de las protestas. Con el voto a favor de la mayoría de los integrantes, dicho grupo de trabajo parlamentario archivó el pedido de Alberto Belaunde, quien pidió llamar a los altos mandos de la Policía Nacional para que explique la violencia registrada hacia los manifestantes. El legislador de la bancada morada buscaba que Lam responda por las acciones de su institución ante los graves hechos denunciados contra la Policía Nacional del Perú por los medios de prensa, autoridades, organizaciones de derechos humanos y ciudadanía en general, en el marco de movilizaciones sociales realizadas los días 11 y 10 de noviembre. En este día, Artero Flores Arauz juró como presidente del Consejo de Ministros en una ceremonia realizada en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno. Jueves 12 de noviembre. 3 días de haber asumido el cargo, juraron como ministros Abel Salinas, Ministerio de Salud; José Arista, Economía y Finanzas; Fernando D'Alessio, Educación;
mientras que el excongresista Juan Chipúdez juró como el nuevo ministro de Trabajo, cargo que había desempeñado durante el gobierno de Alejandro Toledo, y otros en una ceremonia que fue adelantada a la 1 de la tarde para evitar que coincidan con las protestas sociales convocadas para ese día en el centro de Lima para la tarde. El expresidente Martín Vizcarra cuestionó la designación de Flores Arauz en la presidencia del Consejo de Ministros, al sostener que es volver al pasado y a la política tradicional. Agregó que las primeras declaraciones del primer ministro ponen en peligro la reforma universitaria. Mi pasaporte. Como ciudadano no voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica, voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones. Vizcarra ofreció estas declaraciones al acudir a una citación hecha por el fiscal Fernán Suárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, quien investigaba por los presuntos delitos de colusión, cohecho y asociación ilícita para delinquir. Esto luego de que 4 aspirantes a colaboradores eficaces señalaran que el expresidente había recibido sobornos por 2 obras en Moquegua cuando fue gobernador regional. Flores Arauz dijo que las universidades no licenciadas por la SONEDO debían tener una segunda oportunidad. El polémico cantante Richard Cisneros llegó minutos antes de las 5 de la tarde, algo que no fue bien visto por los manifestantes, quienes prosiguieron a desalojarlo. El cantante no tuvo más opción que refugiarse en un local de comida rápida. A partir de las 5 de la tarde, comenzaron a llegar miles de personas a la plaza de San Martín. Se pudo observar una masiva movilización en el centro de Lima. Durante la noche se registraron enfrentamientos con la policía. Las fuerzas del orden comenzaron a disparar perdigones y balas de goma. También lanzaron bombas lacrimógenas. Los manifestantes bajo las consignas "Merino no me representa, Perú no te quiere, Perú te quiero, por eso te defiendo", entre otros cánticos, en diferentes partes del Perú, marcharon de manera pacífica en contra del gobierno de Manuel Merino, siendo Lima la sede principal de la convocatoria. Se registraron protestas en ciudades como Trujillo, Arequipa, Iquitos, Chimbote, Huaraz, Chiclayo. En Cusco, según los medios de comunicación, un aproximado de 18.000 personas se congregaron en la plaza mayor de la ciudad, a lo que se apersonaron delegaciones de danzas y bandas de música que animaron las manifestaciones. En Tumbes, región de origen del presidente, más de 1.000 personas salieron a protestas a las calles en rechazo al gobierno. En Tacna, los manifestantes exigieron el cambio radical de la constitución del supuesto neoliberal y rechazaron el gobierno de Manuel Merino. Debido a la gran cantidad de personas reunidas en horas de la noche, la Policía Nacional del Perú lanzó de forma discriminada bombas lacrimógenas, balas de goma y perdigones para dispersar a los manifestantes a la altura del cruce entre las avenidas Nicolás de Piórala y Abancay, en Lima. Se reportó un agente infiltrado del grupo de Terna realizó disparos al aire cuando era increpado por haberse infiltrado. Viernes 10 de noviembre. Durante el día no se registraron grandes movilizaciones en la capital. Aún así, cientos de personas se movilizaron en el distrito de La Molina, llegando algunos hasta la casa del presidente del Consejo de Ministros, Arturo Flores Arauz. Asimismo, docenas de personas llegaron al distrito de San Borja para manifestarse en los exteriores de la casa del presidente Manuel Merino. En hora de la noche, se registraron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes cerca de la casa del primer ministro. Arturo Flores Arauz, al no permitirle seguir avanzando con la movilización, esta similar situación ocurrió en los frontis de la casa del presidente Manuel Merino, en donde la policía empujó y golpearon con sus varas a los manifestantes. Durante la tarde, algunos manifestantes de la ciudad de Lima fueron a marchar a distintos medios de comunicación que son conocidos en el país como América TV, Latina Televisión, ATV y Panamericana Televisión. Esto tras las acusaciones de distintas personalidades políticas, quienes decían que las manifestaciones ciudadanas eran de sectores pequeños y no tenían mucha relevancia.
incluso también por la denuncia de algunos periodistas de TV Perú, quienes manifestaron ataques contra la libertad de expresión por parte del gobierno para minimizar las marchas ocurridas en el país. Sábado 14 de noviembre. A través de diferentes redes sociales se anunció una segunda marcha nacional en contra del gobierno de Manuel Merino para exigir su renuncia. A las 2:30 fue convocado la segunda marcha nacional. En Lima se congregaron en la Plaza de San Martín, también se congregaron en distintos puntos del país. Se registró una severa agresión por parte de la policía en la ciudad de Lima, que lanzaron bombas lacrimógenas y perdigones contra los manifestantes. En ese sentido, se registraron numerosas lesiones por heridas de armamento policial. Incluso un periodista de la cadena mexicana televisiva fue herido de gravedad. Por otro lado, se reportan fallas en el servicio de internet móvil durante las manifestaciones. A horas de la noche, se confirmó el primer fallecido por las protestas, un joven de 22 años, identificado como Jack Prián Pintado Sánchez, quien llegó sin vida al Hospital Guillermo Almenara, luego de que este participara en manifestaciones contra el gobierno. Esa misma noche, y tras este acontecimiento, varios miembros de la sociedad nacional y política comenzaron a exigir la renuncia de Manuel Merino a la presidencia de la República. Domingo 15 de noviembre. Durante la madrugada se produjo una segregación continua de renuncia de ministros a raíz de la violencia desatada en la manifestación, y diversos sectores políticos y sociales reclamaban la salida de Manuel Merino del cargo. El Ministerio de Salud informó que 94 personas fueron detenidas en diversos centros de salud tras las manifestaciones suscitadas en el centro de Lima. La entidad sanitaria reveló que tenían heridas de proyectil, traumatismo, inhalación de gases y heridas de punzocortantes. En la mañana se realizaron algunas manifestaciones en Lima, tanto en el centro histórico como en el distrito de Miraflores. Mientras que el Parlamento Nacional se produjo la renuncia del presidente al Congreso, Luis Valdés, y de los vicepresidentes Guillermo Aliaga y María Teresa Cabrera, quienes apoyaban una nueva elección de mesa directiva y exigían la renuncia del presidente Manuel Merino. Ese mismo día, a las 12 de la tarde, el entonces presidente Manuel Merino renuncia irrevocablemente al cargo de presidente de la República. Su renuncia es aceptada por parte del Congreso. Hace unos días juramenté como presidente de la República para liderar un gobierno de transición por mandato constitucional. Ante la vacancia presidencial producida hace unos días, correspondía al presidente del Congreso de la República asumir el más alto cargo de nuestro país. Y lo hice con responsabilidad, humildad y honor. Fue un reto que acepté y no busqué. Soy demócrata. Respeto las instituciones y las leyes. Este es un gobierno de transición y nuestro primer deber político es garantizar las elecciones transparentes y limpias. Nada ni nadie puede impedir que las elecciones generales se realicen el 11 de abril del año 2021. Estamos en un proceso electoral en marcha. El pueblo tiene el deber de elegir democráticamente a sus autoridades. Fue mi compromiso desde que asumí este cargo constitucional, que nunca estuvo en duda. Creo que el Perú sí puede salir adelante, con honestidad, educación, trabajo y solidaridad. Creo en la lucha frontal contra la corrupción. Los corruptos no pueden de ninguna manera representarnos. Ningún presidente debe tener acusaciones de haber recibido coimas. Creo que el poder es para servir a los demás y no para servir a intereses subalternos. Yo no soy un político de casualidad, que solo aparece para ser un candidato en las elecciones. He tenido la oportunidad de estar 3 veces en el Parlamento Nacional y sé los deberes que tengo que cumplir. Sé que algunos piden mi renuncia. Soy un hombre de Estado y soy consciente que no puede haber un vacío de poder. En ese sentido, he recibido las cartas poniendo su cargo a disposición de todos los ministros. Debo anunciar que los ministros continuarán en sus cargos
hasta que la incertidumbre del momento actual en que vivimos se pueda resolver. De ninguna manera habrá un vacío de poder. Asimismo, en este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante. El Congreso procede a elegir una nueva mesa directiva para que encabece el nuevo gobierno de transición. Por la noche se pone la votación de la lista Rocío Silvas, quien estaba acompañado de Francisco Sagasti, Luis Raúl Alba y Jessica Pasa. Al final, esta lista no obtuvo los votos necesarios y se intensificaron las negociaciones en el Parlamento. Lunes 16 de noviembre. La procesión funeraria y entierro de Jordán Sotelo ocurrió en el cementerio San Fe de Huachipa. Las palabras de su padre fueron: voy a decir las últimas palabras de mi hijo. Antes de salir a la marcha, me dijo: voy a dar la vida por mi patria. Durante las horas de la tarde, los manifestantes rechazaron exigiendo una nueva constitución y pidieron justicia para los heridos y muertos durante las manifestaciones. Mientras que el Congreso de la República logró obtener los votos y así asumiera la presidencia el legislador del Partido Morado, Francisco Sagasti, quien estaba acompañado de Mirta Vázquez, Frente Amplio, Luis Raúl Alba, Acción Popular y María Céspedes, Somos Perú. Esa misma tarde juró la nueva mesa directiva del Parlamento y al día siguiente Sagasti juramentaría como presidente de la República. Después que las aguas turbias pasaran, la pregunta seguía latente: ¿el ascenso al poder de Manuel Merino fue un golpe de estado o una vacancia presidencial constitucional? Como se recuerda, el Congreso no censuró la mesa directiva, sino que en su lugar aceptó la renuncia del presidente Manuel Merino. El abogado constitucionalista Luciano Flores dijo en una publicación en Twitter: la carta de renuncia está mal planteada. A él no le corresponde renunciar a cargo del presidente de la República, sino del presidente del Congreso. Por ley 27375, él asumió funciones de presidente de la República. ¿Qué hacer? No tramitarlo y censurarlo para que pierda todo, excepto su escaño. Rosa María Palacios retuitearía: ni renunciar sabe. Para el que no haya entendido, les explicaré paso por paso. Primero, lo que debes saber es que Merino nunca fue presidente de la República como tal. No importa si la vacancia presidencial de Vizcarra fue constitucional o no. Lo que debes saber es que la presidencia de Merino fue una encargadura. De allí viene el término de presidente transitorio, es decir, presidente encargado hasta que el nuevo presidente sea electo. Esto también quiere decir que Merino nunca dejó de ser presidente del Congreso, porque para ser presidente transitorio necesariamente tienes que ser presidente del Congreso.
Y si dejas de ser presidente del Congreso, dejas de ser automáticamente presidente de la República transitorio. Si el actual presidente Francisco Sagasti fuera censurado como presidente del Congreso, dejaría de ser presidente de la República. Es decir, que si Sagasti no deseara ser presidente, primero tendría que renunciar a la presidencia del Congreso y no al Ejecutivo. Es decir, Merino tenía que renunciar a la presidencia del Congreso, no al del Ejecutivo. La otra opción era la censura de la mesa directiva del Congreso, pero ninguna de las dos opciones ocurrió y el Congreso pasó por encima de la Constitución y las leyes al aceptar la renuncia de Merino. Nadie pudo hacer algo. Lo importante era salir de la crisis política que los mismos políticos habían generado. Estas cosas solo ocurren en las repúblicas absolutas. Es por eso que personalmente prefiero la monarquía simbólica. Ahora, la pregunta es si fue constitucional o inconstitucional. Como se recuerda, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda competencial sobre la vacancia presidencial. Es decir, no dijo nada, no dijo si fue constitucional o inconstitucional. En palabras de la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, en ninguna parte de la decisión del TC se ha dicho que la vacancia del señor Vizcarra fue constitucional o no. Precisamente, eso se ha evitado decir, y precisamente para no decir si fue constitucional o no constitucional, guardó silencio y dijo, ya lo vacaron, sustracción de la materia es la respuesta oficial. La presidenta Ledesma en RPP Noticias. Hoy 4 magistrados del TC mencionaron que ese tribunal ya no tiene que pronunciarse jurídicamente usando la figura de sustracción de la materia, alegando que el señor Vizcarra ya estaba vacado y no había nada que resolver. Esta fue la posición de los magistrados Manuel Miranda, Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Ardón. Fundamento de voto del magistrado Ferrero Costa. Para el magistrado, al no haberse producido la vacancia en el primer pedido, dado que el Congreso no contaba en este momento con los votos suficientes, nos encontraríamos frente a una sustracción de la materia, regulada en el artículo 321, inciso 1 del Código Procesal Civil. Vizcarra ya no es presidente de la República. Ahora tenemos a un hombre enterado como Francisco Sagasti, presidiendo al Perú, y ya no hay nada que hacer. Hay sustracción de la materia, insistió Ferrero en diálogo con Canal N. Magistrado Miranda Canales, al igual de Ferrero Costa, señala que estaríamos frente a un caso de sustracción de la materia, dado que el pedido de la demanda se circunscribió solo sobre la primera moción de vacancia. Magistrado Ernesto Blume Fortini. El magistrado considera que la conclusión del proceso competencial por sustracción de la materia constituye una solución definitiva a la controversia entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y que responde al rol pacificador del Tribunal Constitucional. Considera que la propuesta de la magistrada Ledesma sobre los alcances de la figura de la permanente incapacidad moral la acotan, constriñen y limitan, y sobre todo desnaturalizan y afectan, en parte, las competencias del Poder Legislativo. Magistrado Sardón de Taboada. Para Sardón de Taboada, este proceso es sustancialmente igual al visto en el expediente 00006-2003. En donde se precisó el uso de la vacancia por incapacidad moral, sugiriéndole al Congreso incluir en su reglamento un procedimiento ad hoc para el trámite de tales mociones. El magistrado explica que el TC no puede utilizar su función de interpretación para reescribir la Constitución, dado que la Carta Magna faculta al Congreso la atribución de declarar la vacancia por permanente incapacidad moral del presidente de la República. El Tribunal Constitucional no puede introducir reglas que hagan inviable el ejercicio de esta atribución. Magistrados Ledesma Narváez y Ramos Núñez. La referencia a una situación de incapacidad moral permanente se vincula en consecuencia con aquellas conductas de cualquier persona racional y razonable pueda aprender como incorrecta y que justificarían el hecho de que una alta autoridad no deba desempeñarse más en el cargo. En este orden de ideas, esta conducta debe ser probada más allá de alguna duda razonable, ya que la consecuencia de la declaración de incapacidad moral es una restricción al derecho a participar en la vida política del país, que debe encontrarse, por ello mismo, claramente justificada.
En ese sentido, las especulaciones, las declaraciones no corroboradas o la falta de pruebas contrastables sobre la vinculación del jefe de Estado con alguna conducta reprochable no deberían justificar una decisión tan severa como la declaración de la incapacidad moral. Voto singular del magistrado Espinosa Saldaña Barrera. El magistrado Eloy Espinosa Saldaña votó por declarar fundada la demanda. En su voto singular, indica que el TC no solo tiene la facultad de pronunciarse sobre el fondo, sino tiene el deber de hacerlo en cumplimiento de sus roles de integrador, pacificador y ordenador en una sociedad política. El magistrado expone que se encuentra en desacuerdo con cualquier postura que pretenda equiparar la figura de la incapacidad moral permanente con una falta a la moral pública o con lo que algún grupo de personas pueda identificar como buenas costumbres, ya que esto no ayudaría a transmitir seguridad jurídica y solo dejaría expuesto al presidente de la República frente al Congreso, alterando el equilibrio de poderes. También es relevante por cuanto antaño los conflictos políticos entre el Congreso y el Ejecutivo se resolvían mediante golpes de Estado militares o civiles. El último fue el de Alberto Fujimori en el año 1992, de modo que el Tribunal Constitucional, en tanto se mantenga como un órgano independiente y autónomo, seguirá siendo garante de la democracia constitucional, al menos es lo que se creía. Los que dicen que fue constitucional apelan al artículo de la Constitución 113, inciso 2, que establece que el presidente de la República puede ser vacado por permanencia de incapacidad moral o física. Los que dicen que fue inconstitucional apelan que la incapacidad moral se refiere a la incapacidad mental. La incapacidad moral fue establecido desde la Constitución de 1839. En lo que respecta a este punto, se ha precisado anteriormente que el derecho francés ha sido uno de los sistemas que ha tenido mayor influencia en el derecho constitucional peruano, y esto debido a que, como sabemos, la influencia de la Revolución Francesa en nuestra Constitución se refleja en el concepto de la soberanía nacional, el rechazo a la monarquía, el entusiasmo por la república y los extensos capítulos dedicados a las garantías individuales. La influencia francesa continuó y se consolidó durante el siglo XIX. No cabe duda entonces que el supuesto incapacidad moral ha sido importado del derecho francés, más específicamente del derecho privado, como bien señalaba Layser-Leon. El término francés incapacitat morali era entendido en su aceptación original como incapacidad intelectual o mental. No hay entonces ninguna relación con la conducta social correcta o ética. En palabras de Rosa María Palacios, cree que existe un grave problema de interpretación de la ley, pues se ha destituido al presidente por una falta que no está contemplada en la Constitución, sin siquiera permitir que se haga un proceso judicial o discutir una suspensión por dicho proceso judicial, que no existe, porque aún está en la etapa de investigación fiscal preliminar, y además los delitos no pueden ser perseguidos durante su mandato, y este ha sido un golpe disfrazado de institucionalidad. En palabras de Samuel Abad Yupanqui, el uso indiscriminado de la causal ha decantado en una decisión inconstitucional. Es decir, que la Constitución contempla la vacancia por incapacidad moral permanente, pero la interpretación que le ha dado el Congreso es demasiado amplia y, a mi juicio, termina siendo inconstitucional porque desnaturaliza el modelo presidencial que está establecido en el país. Lo que ha primado en el Congreso es que se reúnan los votos necesarios y así, con una simple suma de votos, se decida sobre la permanencia de un presidente. Eso nos lleva a un modelo parlamentario que censura presidentes y que no está estructurado así en el Perú. Para el que no haya comprendido, esta situación es amenazante al principio de separación de poderes, pues el poder queda concentrado en miembros del Congreso, porque ahora la presidencia la ocupa el presidente del Congreso. Este fenómeno de populismo parlamentario autoritario ha concitado el rechazo a la opinión pública, porque revela un patrón de conducta que se expresa en las leyes que ha dictado el Congreso. Para terminar, según usted, ¿la vacancia presidencial fue constitucional o inconstitucional? ¿Los conflictos políticos entre el Ejecutivo y el Legislativo terminaron? ¿Los partidos políticos comprendieron cuál es el costo político de vacar a un presidente popular?